La sopa aún estaba caliente. Ese era el detalle. El coronel Arrow llevaba casi 2 horas muerto cuando la señora Pique lo encontró a las 6, desplomado en su silla del comedor con la cuchara todavía entre los dedos. El consomé en el tazón de porcelana apenas se había enfriado. Sin embargo, el reloj de la chimenea, dado cuerda esa mañana por el propio coronel, como cada mañana durante 41 años, se había detenido exactamente a las 5:05. El fuego estaba apagado. Las cortinas estaban corridas. Alguien había estado en esa habitación el tiempo suficiente para correrlas, y con la suficiente precaución como para no tocar la sopa. Bienvenidos a los misterios de Marple. El caso de esta noche nos lleva a la tranquila aldea de Little Paddocks, donde un caballero cenó solo a las 5 y fue hallado asesinado a las 6, aunque las pruebas sugieren que no se puede confiar plenamente en ninguna de las 2 horas. Pongans Comodos. Esto es almuerzo a las 5, asesinato a las 6. Capítulo 1. El reloj parado. Little Paddocks, en el condado de Hampshire, era de esos pueblos por los que uno pasaba sin darse cuenta, y que, una vez atravesados, jamás podría describir con exactitud. Tenía una iglesia de sílex gris, una oficina de correos que también hacía las veces de mercería, un estanque de patos que en verano desarrollaba una curiosa capa verde, y 17 casas dispuestas a lo largo de una única calle sinuosa, como si las hubieran colocado a toda prisa y nadie se hubiera molestado en enderezarlas. No había estación de tren. El autobús procedente de Winchester pasaba los martes y los viernes, y a veces, si el conductor estaba de buen humor, también los jueves. Fue un jueves a finales de septiembre cuando el autobús no llegó, y el coronel Edgar Arrow fue hallado muerto en su comedor. La mañana había sido ordinaria. La señora Pique, que había atendido la casa del coronel desde el año de la coronación, llegó a las 8 como siempre, entró por el pasillo lateral y se dedicó a sus tareas con la cómoda economía de una mujer que las había realizado 12,000 veces antes. El coronel, según contó después, estaba de excelente humor. Había desayunado, un huevo duro, 2 rebanadas de pan tostado y una taza de té Darjeeling, a las 8:30 en el pequeño salón, y había comentado el buen tiempo que hacía y una carta que había llegado por correo de primera clase, de su abogado en Londres, que no leyó en voz alta. A las 10, entró en su estudio y cerró la puerta. A las 11, la señora Pique le trajo el café y lo encontró escribiendo. Al mediodía, paseó por el jardín durante 20 minutos y regresó con una ramita de lavanda que colocó en un pequeño jarrón verde sobre la mesa del recibidor. A la 1, tomó un almuerzo ligero de jamón frío con pepinillos, comió solo en la mesa del comedor y luego se retiró de nuevo al estudio. A las 4:30, la señora Pique llamó a la puerta del estudio para preguntarle si prefería tomar el té en el jardín o en el salón, ya que la tarde era inesperadamente cálida. Él respondió, con voz clara a través de los paneles, que no tomaría nada a las 4, pues esperaba visitas a las 5, y que la señora Pique debía poner 2 cubiertos para una cena temprana. ¿2 plazas? Repetiría más tarde la señora Pique al sargento Dabbs, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada fija en un punto justo encima de su oreja izquierda. Dijo 2, señor. Estoy completamente segura. Recuerdo que me pareció extraño, porque el coronel nunca invitaba a nadie a cenar. No desde que falleció la señora Rowe, y eso fue antes de la guerra. Ella había preparado 2 lugares. Sobre la mesa de caoba había dispuesto la antigua vajilla espode con bordes azules, la vinagrera de plata con la H grabada, 2 copas de cristal y una jarra del clarete del coronel, que él guardaba para ocasiones especiales y que, según recordaba, no se había abierto más de 3 veces en tantos años. Había preparado un consomé claro, una perdiz asada fría con jalea de grosella y un postre casero. Había puesto el consomé en la sopera a las 5:10 y se había ido a su casita al final del camino, como era su costumbre, para regresar a las 6 y recoger. Regresó a las 6 en punto. La puerta principal estaba cerrada con llave, lo cual no era inusual. El recibidor estaba en silencio, como era de esperar. Pasó al comedor y allí lo encontró. El coronel Arrow estaba sentado a la cabecera de la mesa, erguido, con la cuchara en la mano derecha y el cuenco delante. Tenía los ojos abiertos. Su expresión era de leve sorpresa. No más, dijo la señora Pique, como si le hubieran dicho que el vicario había llamado y se había olvidado el sombrero. El consomé del cuenco apenas se había probado. Solo había quedado una cucharada. El segundo lugar, en el otro extremo de la mesa, permanecía intacto, la servilleta aún doblada, el vaso vacío, la silla cuidadosamente colocada. Y sobre la repisa de la chimenea,
el pequeño reloj dorado que había marcado las horas de aquella casa durante 4 décadas se había detenido a las 5:05. El doctor Penrose, oriundo del pueblo vecino de Braxall y conocido del coronel desde niño, llegó en media hora. Realizó el examen y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, sin mirar a nadie en particular, dijo que, en su opinión profesional, el coronel llevaba muerto no menos de 1 hora y media, y posiblemente bastante más. La señora Pique, que había estado de pie en el umbral con el delantal retorcido entre las manos, no dijo absolutamente nada. Pero desde el final del callejón, donde una pequeña figura con un cardigan gris se había detenido en su paseo vespertino para observar el coche del médico aparcado junto a la puerta, se produjo una única y pensativa inclinación de cabeza. Al fin y al cabo, la sopa todavía estaba caliente. La señorita Jane Marple no tenía intención de caminar tanto aquella tarde. Su plan era simplemente dar un paseo hasta el pórtico del cementerio y visitar a la señora Pritchett con un tarro de membrillo que había resultado mejor de lo esperado. Pero la señora Pritchett no estaba en casa, el tarro se había quedado en el alféizar con una pequeña nota escrita a lápiz, y la señorita Marple, al encontrar la tarde templada y sus rodillas más dóciles de lo que temía, continuó por el camino hasta la puerta del coronel Arrow. Fue allí donde observó el automóvil del doctor Penrose y cierta quietud en la casa que no se asocia con la actividad habitual de una visita vespertina. La señorita Marple se alojaba en Little Paddock durante 15 días con su prima Louisa Bantry, que tenía una casita detrás de la iglesia y que, en los últimos años, había perdido bastante audición. La visita iba por su 9º día. Para entonces, la señorita Marple ya había tomado el té en la vicaría, asistido a las vísperas 2 domingos, ido 2 veces a la oficina de correos y entablado amistad con casi todos los habitantes del pueblo que merecían la pena. Al coronel Arrow solo lo había conocido una vez, en una fiesta en el jardín para recaudar fondos para la campana, donde se mostró cortés pero no afectuoso, y habló más de lo necesario sobre la dificultad de conseguir un buen clarete. Ahora, reflexionaba, no le había tomado mucho cariño. Pero, claro está, no hacía falta sentir simpatía por alguien para lamentar su muerte. No entró. No era su casa, ni asunto suyo, y la señorita Marple tenía una opinión firme sobre la impertinencia de la curiosidad ante la tragedia. Se detuvo un instante en la puerta y luego regresó por el camino hacia la casa de su prima, caminando despacio, con las manos cruzadas y la mirada fija en el seto. Estaba pensando en la lavanda. Sobre la mesa del recibidor de la casa del coronel, que ella había vislumbrado a través de la puerta principal abierta, como era inevitable, pues la puerta permanecía de par en par al aire de la tarde, había un pequeño jarrón verde, y dentro, una ramita de lavanda. Esto, en sí mismo, no tenía nada de particular. El coronel Arrow, como todo el pueblo sabía, era muy meticuloso con su lavanda. Cultivaba 4 variedades a lo largo del muro sur y cortaba una ramita casi todas las mañanas para el recibidor. Pero la lavanda del jarrón se había marchitado. Se había marchitado, pensó la señorita Marple, más de lo que cabría esperar de una ramita cortada al mediodía y colocada en agua. Tenía la flacidez de algo que hubiera estado allí todo el día, o que hubiera sido puesto sin agua, o, y esto era lo que más le interesaba, que hubiera sido cortado en otro lugar y transportado a cierta distancia antes de ser depositado en su sitio. Le dio vueltas al asunto en su mente a lo largo del camino, y descubrió que no se deshacía de él por sí solo. A la mañana siguiente, Little Paddock, con la tranquilidad propia de los pueblos, había llegado a su propia conclusión sobre el asunto. Este relato se lo contó a la señorita Marple, la señora Dewsbury, la recepcionista de correos, quien ya había recibido la visita de 3 personas distintas antes de las 9. Al parecer, el coronel había sido envenenado. El segundo lugar en la mesa estaba reservado para un visitante que nunca llegó, o que llegó y se marchó sin dejar rastro. El consomé había sido manipulado. El reloj había sido detenido para engañar. El médico lo había dicho, o casi lo había dicho, o había dicho algo que solo podía inferirse. Y aún hay más, dijo la señora Dewsbury, inclinándose sobre el mostrador con una seguridad que sugería que llevaba 3 horas esperando para contarlo. Tuvo una discusión. Fue el martes por la noche. Con el señor Abbot de Braxall. Hubo gritos en el estudio. La señora Pique lo oyó perfectamente. ¿En serio?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Clarísimo, dijo la señora Dewsbury. Algo sobre una deuda, o un documento, o, bueno, no pudo entender bien los detalles porque la puerta estaba cerrada. Pero eran voces, señorita Marple. Voces que no eran amigables.
La señorita Marple compró 2 sellos y un carrete de hilo gris para surcir, y salió a tomar el sol. El señor Abbot de Braxall, pensó, sería el caballero corpulento del traje de pimienta y sal que había visto en la fiesta del jardín, y que por entonces parecía tener una excelente relación con el coronel. Era abogado, creía, aunque no del coronel, ya que el abogado de este se encontraba en Londres y había enviado una carta que llegó la mañana de la muerte del coronel y que, hasta donde se sabía, no había sido leída en voz alta. Caminó hasta el estanque de los patos, y allí se detuvo. Mientras estaba de pie junto al agua verde, con los gansos emitiendo sus pequeños graznidos de indignación a sus pies, le llamó la atención que el asunto del segundo lugar en la mesa era quizás lo más extraño de todo. La señora Pique había dicho que el coronel nunca invitaba a nadie a cenar. Sin embargo, precisamente ese día, había ordenado poner 2 cubiertos, había abierto su mejor clarete y le había dicho a su ama de llaves que se fuera a casa. Él esperaba a alguien. Y alguien, pensó la señorita Marple, casi con toda seguridad había venido. La cuestión era si habían llegado a las 5, o un poco antes. El sargento Dabbs era un hombre alto y delgado, con bigote rubio y la costumbre de anotar todo en una pequeña libreta negra que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y consultaba incluso cuando la información en cuestión ya estaba a la vista. Había sido policía en Little Paddock durante 11 años y, en ese tiempo, había investigado el robo de un ganso, la desaparición de una bicicleta y una trifulca frente al Rose and Crown en la que nadie resultó herido. Un asesinato era, en el sentido más estricto de la palabra, algo completamente nuevo para él. Llegó a casa del coronel a las 9:30 de la mañana siguiente, acompañado del inspector Crewe de la policía del condado, un hombre más corpulento y silencioso, que llevaba un sombrero bombín y que, según contó la señora Pique después, parecía como si nada lo hubiera sorprendido desde 1919. Encontraron el comedor tal como lo habían dejado. El doctor Penrose había dado instrucciones de que no se moviera nada, y la señora Pique, que detestaba las habitaciones desordenadas, le había obedecido con una pena que en parte era por el coronel y en parte por la perdiz, que se iba a desperdiciar. El inspector Crewe caminó lentamente alrededor de la mesa. Miró el cuenco, la cuchara, el reloj, las cortinas. Abrió la jarra y olió el clarete. Examinó el segundo plato, sin tocar nada. Luego dijo, sin volverse: ¿Quién corrió las cortinas? La señora Pique, desde su posición en la puerta, se quedó mirando fijamente. No sabría decirlo, señor. No estaban corridas cuando me fui a las 5:20. Al coronel no le gustaban las cortinas corridas antes del anochecer. Decía que hacían que la habitación pareciera la de un enfermo. ¿Y estaban dibujadas cuando regresaste? Lo eran, señor. El inspector asintió, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba, y no hizo ningún comentario. A continuación, pasó al estudio. El estudio del coronel Arrow era una habitación cuadrada con 2 ventanas que daban al jardín, un escritorio de roble oscuro, un sillón de cuero verde y 3 paredes repletas de libros sobre historia militar, cultivo de rosas y las campañas del duque de Marlborough. Sobre el escritorio había una hoja de papel secante, una pluma, un tintero y un sobre abierto con un abrecartas. El sobre estaba dirigido, con letra precisa de oficinista, a Coronel E.J. Arrow, a Ivy House, Little Paddock, Ants. El matasellos era de Londres, W1. La carta en sí no estaba allí. El inspector Crewe examinó el sobre durante un rato. Luego miró el papel secante y la papelera, que estaba vacía. Después miró la chimenea, que estaba limpia. Señora Pique, dijo, ¿vació usted la rejilla esta mañana? No, señor. No he estado en el estudio en ningún momento, señor. Me dijeron que dejara todo. ¿Y ayer? Sí, señor. Ayer por la mañana volví a encender el fuego, como siempre. Al coronel le gustaba que estuviera encendido incluso en septiembre, aunque rara vez lo encendía antes de octubre. El inspector se arrodilló junto a la chimenea. La rejilla estaba limpia. No solo apagada, sino completamente limpia. Las barras, el hogar y el pequeño cubo de carbón de latón, vacío y brillante a su lado. Se levantó sin decir palabra y se metió las manos en los bolsillos. La noticia de la carta se difundió durante el almuerzo. La noticia, como invariablemente sucedía en Little Paddock, se difundió a través de la señora Dewsbury en la oficina de correos, quien tenía la feliz ventaja de saber qué correo había entrado y cuál había salido, y a quien, en consecuencia, se consultaba sobre la mayoría de los hechos antes de que nadie pensara en consultar a las partes directamente involucradas. A las 2 en punto,
pudo informar a la señorita Marple. Mientras compraban hilo de surcir por segunda vez, que la carta procedía de los señores Trelawney y Finch, de Bedford Row, y que trataba sobre, aquí la señora Dewsbury bajó la voz, aunque la tienda estaba vacía, el testamento. ¿El testamento?, preguntó la señorita Marple. Un cambio en el testamento, dijo la señora Dewsbury con emoción. O eso dicen. La señora Pique se lo contó a Annie Bidwell, Annie se lo contó a su madre, y su madre me lo contó a mí. El coronel le escribió la semana pasada a su abogado sobre una modificación. La carta de ayer era la respuesta. ¿Y cuál fue la modificación? Eso, señorita Marple, dijo la señora Dewsbury con la dignidad de una mujer que había llegado al límite de su conocimiento y no pretendía verse menoscabada por él, aún no se sabe. La señorita Marple le dio las gracias y volvió a salir al camino. Caminó hasta la puerta del cementerio, se sentó en el muro bajo de piedra que había junto a ella y se puso a reflexionar. Una carta de un abogado. Una carta abierta, leída y, casi con toda seguridad, quemada. Una chimenea barrida una mañana en la que no se había encendido. Una visita esperada. Un segundo lugar en la mesa. Un reloj parado, una cortina corrida, un tazón de sopa caliente. Y una ramita de lavanda, marchita en su jarrón, como si no la hubieran cortado al mediodía sino la noche anterior, y hubiera viajado en un bolsillo antes de llegar a la mesa del recibidor. Era la lavanda, pensó la señorita Marple, lo que aún no encajaba. La señora Pique había sido muy clara. El coronel había paseado por el jardín al mediodía y había traído una ramita él mismo. Ella lo había visto colocarla en el jarrón. Había visto el jarrón sobre la mesa, fresca. Entonces, alguien, en algún momento entre el mediodía y las 6 de la tarde, arrancó esa ramita y puso otra en su lugar. La señorita Marple se levantó, algo rígida, y comenzó a caminar de regreso por el sendero. Aún no sabía qué significaba la nueva ramita. Pero sentía, con la tranquila certeza que sabía que no debía desconfiar, que cuando lo supiera, sabría mucho más. El camino de Little Paddocks a Braxall discurría a lo largo de algo más de 2 millas entre setos de endrino y avellano, descendiendo por un vado poco profundo a mitad de camino y ascendiendo después hasta una cresta de tiza desde la que, en una tarde despejada, se podía divisar hasta la aguja de la catedral de Winchester. La señorita Marple no lo había recorrido antes. Pero había descubierto, al regresar a la cabaña de su prima la noche anterior, que Louisa Bantry conocía a la hermana mayor del señor Abbott, una señorita Harriet Abbott que criaba abejas, y que una visita no se consideraría extraordinaria. Claro que sí, querida, no he visto a Harriet en 4 años, dijo Louisa con serenidad, sirviendo el té con una mano que apenas temblaba. Pero siempre me tuvo cariño. Ve, Jane. La miel te encantará. Así pues, el sábado por la mañana, la señorita Marple salió con su cardigan gris y su mejor sombrero de paja, llevando una cesta cubierta que contenía 2 tarros de membrillo, y caminó las 2 millas hasta Braxall con el paso pausado de una mujer que disponía de 90 minutos y no tenía intención de pasarlos rápido. Braxall era un pueblo más grande que Little Paddocks y se enorgullecía de ello. Tenía una parada de ferrocarril, un banco que abría los jueves y una panadería cuya reputación se extendía hasta Oulton. Los Abbott vivían en una casa cuadrada de ladrillo rojo al final de la calle principal, situada detrás de un muro bajo y una puerta en la que se leía el nombre Fairleigh estaba pintado de blanco. La señorita Abbott recibió a su invitada en un pequeño invernadero en la parte trasera de la casa, entre helechos y un aroma a tierra húmeda. Era una mujer delgada y erguida, de unos 65 años, con el cabello gris recogido con sobriedad y un cardigan negro abotonado hasta el cuello. Recordó a Louisa al instante, aceptó la gelatina con una elegante inclinación de cabeza y mandó a la criada a buscar el té. Hablaron primero de abejas, luego del vicario de Braxall, que últimamente se había dejado barba, y después del tiempo, que había sido inusualmente bueno. No fue hasta la segunda taza que la señorita Marple dijo, con bastante suavidad: lamento muchísimo lo del pobre coronel Arrow. Mi primo me dice que era amigo de tu hermano. La taza de la señorita Abbott se detuvo, por una fracción de segundo, en su camino hacia el platillo. Sí, dijo ella. Se conocían. ¡Qué cosa tan impactante!, dijo la señorita Marple. Uno no sabe qué pensar. No, dijo la señorita Abbott. Casi nadie lo hace. Se hizo un silencio, durante el cual una abeja zumbaba contra el cristal del invernadero. Entonces la señorita Abbott dijo, con una voz algo más baja que antes: mi hermano no está en casa, señorita Marple. Se fue a Londres el jueves por la mañana y aún no ha regresado.
¿El jueves? Dijo la señorita Marple. Llegó en el tren de las 8:15. Tenía asuntos que atender en su despacho. Llamó por teléfono el viernes por la noche para decir que se quedaría hasta el lunes. «Qué inconveniente para él», dijo la señorita Marple, «estar ausente precisamente en un momento así». «Inconveniente», dijo la señorita Abbott, «esa es una forma de describirlo». La señorita Marple notó que, al decir esto, no miró a los ojos de su visitante. En cambio, observaba la abeja sobre el cristal con una expresión que no denotaba ni tristeza ni miedo, sino más bien una paciencia cansada y experimentada, propia de una mujer que ha dedicado muchos años a ocuparse de los asuntos de un hermano en quien no se podía confiar para que él mismo los gestionara. La señorita Marple se despidió a las 11:30 y caminó hasta el cementerio de Braxall antes de sentarse en un banco a descansar. El señor Abbott había viajado a Londres el jueves por la mañana. El coronel había fallecido el jueves por la noche. La discusión en el estudio, según la señora Pique, tuvo lugar el martes. Todo estaba muy ordenado. Quizás incluso demasiado ordenado. Un abogado en su bufete de Londres tendría colegas, un secretario, un club y una docena de testigos de su presencia. Si el señor Abbott hubiera querido estar en otro lugar el día de la muerte del coronel, difícilmente podría haber elegido una mejor opción. Y sin embargo, la señorita Marple abrió su cesta y sacó el tarro de membrillo que quedaba, del que la señorita Abbott, con muchas disculpas, se había negado a aceptar una segunda porción. Lo giró entre sus manos sin mirarlo, pensativa. Recordó que había algo más. En la fiesta de junio, donde conoció al coronel, tuvo lugar un pequeño incidente que casi había olvidado. Una joven con un vestido azul, no más de 26 libras, bastante guapa, con abundante cabello rubio, se acercó al coronel en la tómbola y le habló en voz baja. El coronel palideció. Dejó su vaso de limonada sobre el caballete y se marchó sin decir una palabra más. La joven lo vio marcharse con una expresión en la que la señorita Marple leyó, incluso entonces, sin saberlo, algo muy parecido al triunfo. Después le preguntó a Louisa quién era la chica. Louisa, que conocía a todo el mundo, no la conocía. La señorita Marple volvió a colocar el frasco en la cesta y se levantó del banco. Pensó que tal vez era hora de indagar un poco más sobre los visitantes de Little Paddock en los últimos meses, y en particular sobre una visitante que llevaba un vestido azul. La puerta del cementerio crujió tras ella al cruzarla y salir al callejón. En cada pueblo inglés hay 2 o 3 personas que, sin ocupar ningún cargo ni gozar de ninguna distinción en particular, constituyen, sin embargo, un registro más completo de la comunidad que el que podrían ofrecer el registro parroquial y los censos juntos. En Little Paddock, estas personas eran la señora Dewsbury, de la oficina de correos, el anciano señor Brimley, que barría el cementerio, y, de una manera más discreta y selecta, la señorita Louisa Bantry, que había vivido en su casita detrás de la iglesia durante 31 años y que, según ella, olvidaba muy poco de lo que le habían contado. Fue a casa de su prima, por tanto, a donde regresó la señorita Marple el sábado por la tarde, tras haber hecho un desvío pasando por el estanque de los patos para formular sus preguntas. Louisa estaba en la pequeña sala, remendando una funda de almohada. Levantó la vista con el leve interés de una mujer cuyos días ofrecían poca variedad, y escuchó el relato de la visita de Braxall con varios asentimientos y una observación, que Harriet Abbott siempre había tenido esa apariencia, incluso de niña, como si esperara lo peor y, por lo general, no se decepcionara. Louisa, dijo la señorita Marple, una vez aclarado esto, ¿recuerdas a una joven en la fiesta de junio? Llevaba un vestido azul. Tenía el pelo rubio, bastante abundante. Habló con el coronel Arrow en la tómbola. Louisa dejó la aguja y reflexionó. No la recuerdo en la fiesta, dijo finalmente. Pero creo haberla visto. En el callejón, tal vez, o en la parada del autobús. Una desconocida, sin duda. No era del pueblo. Joven. 23 años, diría yo. Ah. El rostro de Louisa se serenó. Entonces debe ser la joven que vino a tomar el té a Ivy House en julio. La señora Pique la mencionó, si mal no recuerdo, en la subasta de la vicaría. Una sobrina, había dicho el coronel. De Southsea. Pero la señora Pique no lo creyó. ¿No lo creías? La señora Pique, dijo Louisa, retomando con cuidado su aguja, lleva 40 años a su servicio, Jane. Sabe reconocer a una sobrina cuando la ve. La señora Pique vivía en una casita de 2 habitaciones al final de Church Lane, con un pequeño jardín donde cultivaba caléndulas y tenía un gato negro llamado Samuel.
Recibió a la señorita Marple sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando, y preparó una tetera de té bastante fuerte, demasiado fuerte para la vajilla. No es que pretenda hablar mal de los muertos, dijo la señora Pique, acomodándose en la silla de enfrente con la deliberación de quien se dispone a hablar largo y tendido. El coronel siempre fue correcto conmigo. Siempre. En 28 años, ni una sola palabra de reproche. Pero hay cosas, señorita Marple, que un ama de llaves ve y no está obligada a comentar. Y hay cosas que un ama de llaves ve y no está obligada a comentar. Y ambas, si me entiende, no siempre son lo mismo. Te sigo, dijo la señorita Marple. La joven llegó en julio, dijo la señora Pique. El 22, que era miércoles. Llegó en el autobús de la tarde desde Winchester, y el coronel la recibió personalmente en la parada, algo que yo sepa, nunca había hecho con ningún visitante. Se quedó 2 noches. Le dieron la habitación azul, que había sido de la señora Arrow. El coronel me la presentó como la señorita Verity Collis, de Saucea, y dijo que era hija de un primo. ¿Y tú no lo creías así? La señora Pique levantó su taza de té y la volvió a dejar sin beber. El coronel no tenía ningún primo en Saucea, señorita Marple. Tenía un primo en Exeter, que murió en 1947, y otro en Canadá que nunca escribió. La señora Arrow solía decirlo. Y esa joven, debo decirlo, no se comportaba como una sobrina que visita a un tío. Se comportaba como alguien que venía a resolver un asunto. No le tenía miedo. Lo miró, más de una vez, como si lo estuviera evaluando. Mirándolo, repitió la señorita Marple. Es la única palabra que encuentro, señora. Y hubo una noche, la segunda noche, cuando entré a recoger el café, y dejaron de hablar al verme entrar. El coronel tenía un papel en la mano. Lo dobló rápidamente. Ella estaba sonrojada. Él estaba, solo puedo decir, señora, estaba pálido. Pálido como la ceniza. ¿Y después? Ella partió a la mañana siguiente en el primer autobús. El coronel no bajó a despedirla. Permaneció en el estudio todo el día, y también el siguiente, y no comió. ¿Ha vuelto a la casa desde entonces? La señora Pique dudó. No a la casa, señora. Pero, hizo una pausa, y un leve rubor apareció en sus mejillas. El lunes pasado, 3 días antes de que muriera, iba caminando a casa pasando por el cementerio, y la vi. De pie junto a la puerta del cementerio. No entraba al pueblo, ni salía de él. Simplemente estaba allí. ¿Te vio? No lo creo, señora. Estaba anocheciendo. Ella miraba hacia Ivy House. La señorita Marple caminó hacia casa pasando deliberadamente por el pórtico del cementerio, aunque le desviaba de su camino. Se detuvo un rato en el lugar donde la joven había estado y miró, igual que ella, hacia la casa del coronel. Desde allí se podía ver la ventana del salón. De hecho, se veía bastante más de lo que un transeúnte casual debería ver. La señorita Verity Collis de Saucea, reflexionó la señorita Marple, conocía bastante bien las vistas desde esta puerta. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa pensativa, y no mencionó el asunto durante la cena. El domingo en Little Paddocks comenzó como todos los domingos en Little Paddocks habían comenzado desde el reinado de la reina Victoria. La campana de la iglesia sonó a las 11:15. El señor Brimley, con su mejor abrigo, abrió las puertas. La esposa del vicario colocó lirios en el altar con la expresión de una mujer que sospechaba que conspiraban contra ella, y los aldeanos caminaron, de uno en uno, de dos en dos y en pequeños grupos respetables, por el camino hacia el servicio religioso. La señorita Marple caminaba con su prima. Inclinaba la cabeza en los momentos oportunos, se enderezaba en los momentos apropiados y cantaba los himnos con una voz que nunca había sido destacable y que no había mejorado con los años. Pero sus pensamientos, como ella misma habría admitido, no estaban del todo centrados en la iglesia. Pensaba en Ivy House, y en una habitación del piso de arriba con cortinas azules, que había pertenecido a la señora Rowe, y en la que una joven que no se llamaba Verity Collis había dormido durante 2 noches en julio. Tras el servicio religioso, se quedó un rato en el porche. Fue allí, tal como esperaba, donde la encontró el doctor Penrose. El doctor Penrose era un hombre corpulento y afable de 60 años, con el pelo blanco bastante largo y una manera de dirigirse a las ancianas que sugería que las consideraba, en general, la parte más sensata de la humanidad. Había sido el médico de Louisa Bantry durante una década y, en esa función, había compartido incontables tazas de té en la casita detrás de la iglesia. Saludó a la señorita Marple con agrado,
Le preguntó por las rodillas de su prima y se puso a su lado mientras caminaban de regreso por el sendero. Un asunto triste, doctor, dijo la señorita Marple. Un asunto muy triste. Supongo, dijo con un tono de la más inocente inocencia, que no cabe duda alguna de cómo se hizo. El doctor Penrose la miró. Ella pensó que no se dejaba engañar ni por un instante. Era un hombre que comprendía que un médico de pueblo debía estar dispuesto a decir algo más de lo que aconsejaría la estricta discreción profesional, aunque solo fuera porque la alternativa era que otros lo dijeran, aunque con menos precisión. No cabe duda, señorita Marple. Era acónito. En el consomé. Acónito, dijo la señorita Marple pensativa. Proviene del acónito. Exactamente. Es una planta de jardín. Bastante común por aquí, yo mismo la tengo, junto a la pared norte, aunque procuro mantenerla alejada de las hortalizas. El coronel tenía una buena cantidad junto a la ventana del estudio. Flores azules, muy bonitas en septiembre. Creo que la raíz es la parte más peligrosa. La raíz, las hojas, las flores. Todo. Con muy poco basta. Y la sopa la preparó la señora Pique. A las 4:30. Ella lo llevó de la cocina al comedor en una sopera con tapa a las 5:10, lo colocó sobre el aparador y salió de la casa a las 5:20, como ella misma ha dicho. El coronel aún vivía entonces. Le habló desde el estudio mientras ella se marchaba. Ella lo oyó toser. Entre las 5:20 y las 6, dijo la señorita Marple, alguien añadió acónito al consomé, el coronel se comió una cucharada y murió. En resumen, esa es la cuestión. Y el reloj se detuvo, dijo la señorita Marple, a las 5:05. El doctor Penrose la miró de reojo. El reloj, dijo, es una buena pregunta. La señorita Marple no se fue directamente a casa. Se despidió en la puerta del cementerio y, en cambio, se dirigió hacia Ivy House. El sargento Dabbs estaba en los escalones, consultando su libreta negra. La saludó con su casco sin sorpresa, pues ya era sabido en el pueblo que la prima de la señorita Bantry era una mujer sensata, y que era de esperar que tuviera ideas al respecto, en lugar de algo que se pudiera evitar. Buenos días, sargento. Me pregunto si sería una gran impertinencia si le pidiera ver el comedor. El inspector dijo que la casa debía permanecer cerrada con llave, señorita Marple. Por supuesto. Ni se me ocurriría entrar sola. Pero quizás, si me acompañaras. El sargento Dabbs lo pensó. Luego, con el aire de quien ya había tomado una decisión pero quería aparentar lo contrario, abrió la puerta. La casa estaba en silencio y un poco fría. Las cortinas del comedor estaban corridas, la mesa estaba despejada y el tazón de sopa y la cuchara habían sido retirados para examinarlos. La señorita Marple se detuvo un instante en el umbral y luego rodeó la casa con cuidado. Miró el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea. Era un pequeño reloj de sobremesa dorado, de estilo francés, con caja de cristal y un péndulo no mayor que una moneda de 6 peniques. No lo tocó. Solo lo miró. Sargento, dijo, me pregunto si podría preguntarle, ¿este reloj da la hora? Sí, señorita Marple. Cada trimestre. ¿Y cuando llegaste, el viernes por la mañana, ya había ocurrido? El sargento Dabbs consultó su libreta. El inspector le dio cuerda a las 9:10 para probar el mecanismo. Funcionó correctamente. Pero estaba parado, señora. Parado a las 5:05, como usted pudo ver. Detenido, dijo la señorita Marple, o colocar hasta las 5:05 después de las 5, y luego se detuvo. El sargento la miró. No podría decirlo, señora. No, dijo la señorita Marple. Por supuesto que no podrías. Ella le dio las gracias y le preguntó si también podía echar un vistazo, muy brevemente, al dormitorio azul de arriba. El sargento, que ya no podía negarse, accedió. Y la señorita Marple, subiendo las escaleras con lentitud, reflexionó que aún le quedaba algo por descubrir antes de que terminara la tarde, y que temía que la respuesta no fuera agradable. El dormitorio azul se encontraba en la parte trasera de la casa, con vistas al huerto y, más allá, a la hilera de olmos que marcaba el límite de la pequeña propiedad del coronel. Era una habitación cuadrada, empapelada con un diseño de no me olvides sobre un fondo claro, con una cama de latón, un armario de caoba, un lavabo con una jarra azul y un escritorio bajo la ventana. Las cortinas eran de seda moire azul, ahora descoloridas en los bordes. La alfombra había sido de un azul más oscuro y se había desgastado en algunos lugares hasta adquirir un tono grisáceo. Era la habitación,
comprendió Miss Marple sin que nadie se lo dijera, de una mujer que había muerto hacía mucho tiempo y cuyo marido no había cambiado ni un ápice de la decoración en los años siguientes. El sargento Dabbs estaba parado en la puerta. No entró. Daba la impresión de ser un hombre que prefería no verse demasiado involucrado en ninguna irregularidad posterior. La señorita Marple caminó lentamente. No abrió el armario. Observó el lavabo, la cama, la pequeña fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea, una joven rubia con el pelo recogido en un moño alto, al estilo de 1910, sonriendo con cierta tristeza. Phoebe Arrow, se suponía. Ella también miró el escritorio que había debajo de la ventana. Era un pequeño escritorio de señora, de esos con una tapa abatible que se abre para formar una superficie de escritura, dejando al descubierto compartimentos y una hilera de pequeños cajones. La tapa estaba cerrada. Una fina capa de polvo cubría su borde superior, pero, como notó la señorita Marple, no la manija de latón con la que se abría. La manija estaba brillante. Se quedó mirando fijamente el escritorio durante un buen rato y no dijo nada. Sargento, dijo al cabo de un rato, ¿ha entrado alguien en esta habitación desde el jueves? La señora Pique vino el viernes por la mañana para ventilarlo, señora. Antes de que llegara el inspector. ¿Y desde entonces? No podría asegurarlo, señora. La casa está cerrada con llave. Pero la señora Pique tiene la llave. Sí, dijo la señorita Marple. La señora Pique tiene la llave. Ella se giró y volvieron a bajar las escaleras. Al pie de la escalera se detuvo y miró hacia la penumbra del rellano. Gracias, sargento, dijo ella. La señorita Marple no regresó inmediatamente a la cabaña de su prima. En cambio, caminó por el sendero hasta las caléndulas de la señora Pique, llamó a la puerta y le abrieron por segunda vez. La señora Pique estaba tomando el té. Se levantó de inmediato, alarmada, y comenzó a preparar una segunda taza. No, no, querida, dijo la señorita Marple. Por favor, siéntese. Solo he venido a pedirle una cosa, y espero que me perdone por pedírsela. La señora Pique se sentó. Samuel, el gato, que estaba sobre la chimenea, abrió un ojo amarillo. El dormitorio azul, dijo la señorita Marple. ¿Dejó algo la jovencita, la señorita Collis, como se hacía llamar, cuando se marchó? La señora Pique miró su taza de té. Sí, señora. Un documento, tal vez. O una carta. Una carta, señora. Hubo una pausa en la que el fuego crepitó, y Samuel, al llegar a la conclusión de que no iba a pescar nada, volvió a cerrar los ojos. La encontré debajo del secante en el escritorio, dijo la señora Pique con una voz más suave que antes. Cuando subí el jueves por la mañana del día que él, el jueves, señora, estaba ordenando y levanté el secante para alisarlo, y la carta estaba debajo. Estaba escrita de su puño y letra. Reconocí su letra porque le había escrito al coronel una vez en otoño, y yo recogí el sobre del correo. ¿Y la carta iba dirigida a la coronel, señora? Ya estaba abierto. Y, me avergüenza decirlo, señorita Marple, lo leí. Yo también debería haberlo leído, dijo la señorita Marple con dulzura. ¿Me dirás qué decía? La señora Pique levantó la vista. Su rostro, iluminado por la luz de la tarde que entraba por la ventana, se veía sereno pero muy cansado. Decía que era su hija, señora. Su propia hija, nacida de una joven en Portsmouth en 1941, a quien el coronel había conocido durante sus permisos. La joven había fallecido. La niña había sido criada por una tía y recientemente había aparecido en algunos periódicos que aclaraban el asunto. Ella escribió que no quería escándalos. Escribió que solo quería lo que le pertenecía. Escribió que si el coronel no la reconocía en su testamento, no tendría más remedio que hacer público el asunto. Ya veo, dijo la señorita Marple. Escribió, señora, que vendría el jueves 25 de septiembre a las 5 en punto para obtener su respuesta. Escribió que no habría más cartas ni más conversaciones. Escribió que ya había esperado suficiente. Y cuando usted vio esta carta, señora Pique, en la mañana del 25. Lo volví a colocar, señora. Debajo del secante, donde estaba. Me tiembla la mano y no me fiaba de poder bajarlo. Quería hablar con el coronel durante el almuerzo. Pero el coronel, señora, no almorzó conmigo en la habitación. Nunca lo hacía. Y ahora, dijo la señorita Marple, la carta ya no está. La señora Pique se quedó mirando fijamente. ¿Usted miró, señora?
Yo no abrí la oficina. Pero vi que alguien lo había hecho. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio. Samuel, junto al hogar, comenzó con gran deliberación a lavarse la oreja izquierda. Fue el lunes siguiente por la mañana cuando el inspector Crewe, tras haber completado su segundo paseo por el jardín de Ivy House, envió un mensaje por medio del sargento Dabbs indicando que le gustaría disponer de unos minutos del tiempo de la señorita Marple. La petición no se formuló exactamente como tal. El inspector Crewe, con su habitual discreción, ya se había formado una opinión sobre la anciana de St. Mary Mead que se alojaba en casa de la señora Bantry. Su opinión era que ella poseía más información de la que había compartido y que la comunicaría, a su debido tiempo, si se la abordaba adecuadamente. Decidió hablar con ella. La señorita Marple lo recibió en el salón de Louisa. Louisa, con la discreción que le daban sus 30 años en el pueblo, había descubierto un recado urgente en la oficina de correos. El inspector se quitó el sombrero de bombín y se sentó. Aceptó una taza de té, rechazó una galleta y fue directo al grano. Señorita Marple, dijo, me han dicho que usted se ha interesado por uno o dos aspectos de este negocio. He estado hablando con mis vecinos, inspector. Es muy difícil, en un pueblo, no hacerlo. Eso me imagino. ¿Puedo preguntar qué opinas al respecto? La señorita Marple cruzó las manos sobre su regazo. Creo que he hecho bastante menos que usted, inspector. Pero quizás haya notado un par de cosas sin importancia que aún no le han llegado. La joven, por ejemplo. La señorita Collis, como se hacía llamar, que vino a la casa en julio. El rostro del inspector no cambió. Pero dejó la taza sobre la mesa. Había oído hablar de una joven. Al parecer, vino a hacerle una reclamación al coronel. Una reclamación de naturaleza dolorosa. Le escribió a principios de la semana pasada, informándole que lo visitaría a las 5 de la tarde del jueves 25 para recibir su respuesta. ¿Y llamó? No lo sé, inspector. Es una de las preguntas que me he estado haciendo. Pero me han dicho, esta misma mañana, el señor Brimley, que barre el cementerio, que el lunes pasado por la tarde, al anochecer, se vio a una joven que coincidía con su descripción junto a la puerta del cementerio, mirando hacia Ivy House. Y que a la mañana siguiente, el martes, una joven con las mismas características tomó el autobús de las 8:40 en la parada frente al Rose and Crown, en dirección a Winchester. ¿Martes por la mañana? Martes por la mañana, inspector. 3 días antes de que muriera el coronel. Y, por lo que he podido averiguar, ella no había estado en Little Paddocks en ningún momento entretanto. El inspector Crewe reflexionó sobre esto en silencio durante un rato. Luego dijo: Señorita Marple, tengo información que le compartiré a cambio. El señor Abbott de Braxall viajó a Londres en el tren de las 8:15 desde la estación de Braxall el jueves por la mañana, como le contó su hermana. Lo vio el empleado de la taquilla. Lo vio el revisor. Llegó a Waterloo poco después de las 10 y a las 11 ya estaba en su despacho de Bedford Row. Almorzó con un cliente a las 12 y a las 5 de la tarde, a la misma hora en que el coronel Arrow tomaba su sopa. El señor Abbott compareció ante el comité del Colegio de Abogados para tratar un asunto de sucesiones, ante 17 testigos. Qué meticuloso de su parte, dijo la señorita Marple. Muy minucioso. La discusión del martes, entonces. Está todo aclarado. El señor Abbott me escribió esta mañana desde Londres. La disputa giraba en torno a un préstamo. El señor Abbott le había adelantado al coronel 400 libras en primavera, con la promesa de devolverlas en septiembre. El coronel, el martes, le comunicó que, por el momento, no disponían del dinero. Hubo un intercambio de opiniones. El señor Abbott salió de casa a las 9:30 de la noche y un vecino lo llevó a casa en coche. Este declaró que su actitud era irascible, pero no homicida. El asunto, señorita Marple, no admite dudas. No, dijo la señorita Marple. Ya veo que no lo es. Se sentó un momento, dando vueltas a la cucharilla en la taza. Inspector, dijo, cuando vi el dormitorio azul ayer, observé que el escritorio estaba abierto. La señora Pique había colocado una carta debajo del secante el jueves por la mañana, una carta de la joven, en la que exponía su reclamación. El domingo por la tarde, la carta había desaparecido. El polvo de la hoja del escritorio estaba removido. El asa estaba brillante. La mirada del inspector se posó en ella. ¿Usted sugiere, señorita Marple? Sugiero que alguien entró en la casa entre la tarde del jueves y la tarde del domingo y se llevó la carta. La señora Pique, que tiene la llave, no la cogió,
de eso estoy bastante seguro. El coronel, por supuesto, no pudo. La policía estuvo en la casa el viernes por la mañana, pero creo que no tuvieron necesidad de entrar en el despacho. No lo hicimos. Entonces había alguien más en la casa. Alguien con una llave. O alguien, dijo la señorita Marple, que supiera dónde se guardaba una llave. Cuando el inspector se marchó, la señorita Marple permaneció un buen rato de pie junto a la ventana del salón. Una llave de repuesto, pensó. Una llave guardada en un lugar obvio, debajo de una piedra, tal vez, o colgada de un gancho en el cobertizo. El tipo de arreglo que un caballero rural hace para la comodidad de su ama de llaves, y que olvida, con el paso de los años, que muchas otras personas podrían haber llegado a saberlo. Pensó en la señora Pique, que llevaba 40 años en la cocina. Pensó en una joven que estaba junto al pórtico al anochecer. Y pensó, aunque con menos certeza, en una persona de la que aún no había dado con el nombre. El jardín de Ivy House era, a su manera, motivo de cierto orgullo local. El coronel Arrow había sido un jardinero metódico, aunque no especialmente imaginativo, y mantenía sus parterres bien cuidados, sus senderos rastrillados y su muro sur cubierto de 4 variedades de lavanda, una de las cuales, una variedad francesa de color púrpura intenso, era considerada la mejor del condado. Sin embargo, él mismo no había realizado el trabajo. La señorita Marple había visto a Tom en el pórtico del cementerio el domingo por la tarde, apoyado en una bicicleta y conversando con la hija de la jefa de correos. Hasta ese momento, no se había formado ninguna impresión particular de él. Pero el lunes por la tarde, tras despedirse del inspector y almorzar, bajó a la casita en el camino de Braxall que Gibbs alquilaba a la granja, y allí encontró a Tom solo, remendando una cesta en el patio. Era un muchacho delgado, rubio, con la torpeza de un potrillo que aún no había desarrollado completamente sus piernas. Se puso de pie cuando ella se acercó y se tocó la gorra con la cuidadosa cortesía que su tía evidentemente le había inculcado desde la infancia. «Buenas tardes, Tom», dijo la señorita Marple. «Soy la prima de la señorita Bantry. Me preguntaba si podría hacerle un par de preguntas sobre el jardín de Ivy House». «Sí. Supongo que estuviste allí el jueves, ¿no?» «Sí, señora. Por la mañana. El señor Gibbs y yo llegamos a las 7 y estuvimos allí hasta las 12. ¿Y por la tarde?» «No, señora. Los jueves por la tarde trabajo para el doctor Penrose. Sus frijoles necesitaban tutores». «Ah», asintió la señorita Marple, como si eso fuera precisamente lo que había supuesto. «Ahora, Tom, cuando estabas en el jardín de Ivy House aquella mañana, ¿cortaste lavanda?» El chico la miró, y su rostro adquirió la expresión cautelosa de un chico que no está seguro de si una pregunta es una trampa. Yo podría haberlo hecho, señora. No se preocupe. No le reprocho nada. El coronel cortó una ramita al mediodía. Pero me llamó la atención que la ramita del jarrón al atardecer no era la misma. Había estado fuera del agua más tiempo. Me preguntaba si usted habría cortado una segunda más tarde, quizás en casa del doctor Penrose, donde también tiene lavanda. No, señora, dijo Tom rápidamente. El doctor no tiene lavanda. Tiene romero, junto a la pared. No lavanda. Ya veo. Entonces, ¿crees que la ramita venía de la propia Ivy House? Debió ser, señora. ¿Y te cortaste algo por la mañana? El niño vaciló. Bajó la mirada hacia su cesta, luego hacia sus botas y después, como suelen hacer los niños, hacia el cielo. Finalmente, dijo en voz baja. Corté 3, señora. Una para el señor Gibbs, para que se la lleve a su esposa. Otra para la caja de té de la cocina de Ivy House. A la señora Pique le gusta poner un poco en la caja, dice que endulza el té. Y una que, corté para Daisy. Margarita. La hija de la señora Debsbury, señora. En la oficina de correos. Ya veo, dijo la señorita Marple. ¿Y todas las ramitas fueron cortadas del mismo arbusto? De la francesa, señora. Lamarada. Es la mejor. Gracias, Tom. Se dio la vuelta para marcharse, y entonces, como si la idea acabara de ocurrírsele, volvió a girarse. Una cosa más. La llave de repuesto de Ivy House. ¿Dónde la guardaba el coronel? Tom se sonrojó. Yo, no debería decir eso, señora. Pero ya sabes. Debajo del tercer ladrillo a la izquierda de la puerta del leñero, señora. El señor Gibbs me lo enseñó la primera semana que vine. Porque si alguna vez necesitábamos agua del grifo de la cocina, dijo el coronel,
y la señora Pike no estaba. Gracias, Tom, dijo la señorita Marple de nuevo. Ha sido de gran ayuda. Regreso lentamente a Little Paddocks, pensativa. 3 ramitas de lavanda, cortadas el jueves por la mañana del arbusto francés junto al muro sur. Una para la esposa de Gibbs en Braxall. Otra para la caja de té en la cocina de Ivy House. Y una más, y esta fue la ramita que le interesó a la señorita Marple, para Daisy Dewsbury en la oficina de correos. Daisy Dewsbury. Una chica sencilla, capaz y pelirroja de 19 años, que clasificaba las cartas, operaba la pequeña central telefónica y escuchaba, durante la semana laboral, una cantidad considerable de lo que sucedía en Little Paddocks. Una chica que habría visto el sobre de Trelawney y Finch cuando llegó el jueves por la mañana. Una chica que bien podría haber prestado especial atención a la carta que, 10 días antes, una joven de Southsea envió al coronel Edgar Arrow de Ivy House. Además, se trataba de una chica a la que el hijo del jardinero cortejaba, pues él sabía dónde se guardaba la llave de repuesto. La señorita Marple llegó a la cabaña, se quitó el sombrero y se sentó en la sala con su labor de punto. En realidad no tejía. Se sentó con las agujas en el regazo y la mirada fija en el fuego. La imagen comenzaba a tomar forma. Aún no del todo. Había un detalle del reloj que no encajaba, y otro del segundo lugar en la mesa que tampoco, y creyó comprender, aunque sin estar del todo segura, porque habían cambiado la lavanda. Pero aún no había visto la mano que había obrado el cambio. Lo único que sabía era que la mano era más pequeña de lo que había supuesto en un principio. El martes por la mañana, la señorita Marple escribió una breve nota al inspector Crewe y recibió, por correo de la tarde, una breve respuesta. A las 5 de la tarde, se dirigió a Ivy House acompañada de su prima Louisa, y el sargento Dabbs les abrió la puerta. El salón estaba abierto y las cortinas descorridas. Un fuego crepitaba en la chimenea. El inspector Crewe estaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. La señora Pike estaba sentada en el pequeño sofá cerca del fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo. El doctor Penrose ocupaba el sillón de enfrente. Tom, el chico del jardinero, permanecía de pie, algo torpe, junto a la puerta, ajustándose la gorra. Daisy Dewsbury estaba sentada en una silla recta cerca del piano, con la cabeza pelirroja bastante erguida. Junto a la ventana, al lado del inspector, se encontraba una joven con un sencillo traje de viaje gris, con una abundante cabellera rubia recogida severamente bajo un sombrero oscuro. Su rostro era sereno. Tenía la mirada fija en el suelo. Señorita Marple, dijo el inspector. Creo que ya estamos todos reunidos. La señorita Marple tomó la silla que le habían dejado cerca del fuego y colocó su bolso sobre sus rodillas. Louisa se sentó a su lado. Pensé, dijo la señorita Marple, mirando a su alrededor, que sería más fácil si nos reuníamos. Hay varios asuntos menores que, por separado, no servirán, pero, en conjunto, tal vez sí. Nadie habló. El reloj, dijo la señorita Marple, se detuvo a las 5:05. La sopa aún estaba caliente a las 6, aunque el doctor Penrose estaba convencido de que el coronel llevaba muerto 1 hora y media, o incluso más. Las cortinas estaban corridas, aunque al coronel no le gustaban las cortinas corridas antes del anochecer. La chimenea del estudio había sido barrida, aunque no encendida. Una carta del abogado del coronel había sido abierta y quemada. Una carta de la señorita Ashby. En ese momento la joven de gris levantó la cabeza por primera vez, había sido retirada del escritorio de arriba en algún momento entre la noche del jueves y la tarde del domingo. Y la ramita de lavanda del jarrón del recibidor había sido cambiada. Ella miró el fuego. Estas son las cosas que no encajan. Permítanme que las aborde en orden. El reloj, inspector, no se detuvo a las 5:05. Se puso en marcha a las 5:05 y luego se detuvo. Un reloj de sobremesa en marcha no se puede detener sin abrir la caja, y la caja de este estaba ligeramente entreabierta el domingo. Alguien quiso hacer creer que el coronel murió a esa hora, cuando en realidad murió bastante más tarde, sobre las 6:45, diría yo, cuando el consomé apenas se había enfriado y cuando quien puso el veneno sabía que la señora Pike regresaría pronto. La señora Pike exhaló un suspiro corto y entrecortado. Las cortinas estaban corridas, no para ocultar el asesinato, sino para ocultar la espera del asesino. Alguien estuvo en esta casa durante casi 1 hora antes de que el coronel tomara su sopa. Alguien que se sentó con él, tal vez, en el estudio, que habló con él, que lo oyó tocar el timbre sin que nadie lo viera, porque había mandado a su ama de llaves a casa y esperaba una visita.
La carta del abogado fue quemada porque alteraba el testamento. El inspector me informó que los señores Trelawney y Finch confirmaron su contenido. El coronel había escrito el lunes indicando que su patrimonio, en su totalidad, debía ser legado a su hija natural, la señorita Verity Ashby de Saucea. La respuesta, recibida el jueves por la mañana, contenía el borrador del codicilo para su firma. Aún no lo había firmado. Creo que lo habría firmado después de la cena del jueves por la noche, en presencia de la persona sentada frente a él en la mesa. Esa persona era la señorita Ashby. Había llegado a las 5, como habíamos acordado. Le pusieron el segundo plato. Cenó con él. Sin embargo, no envenenó su sopa. El inspector no se movió. La joven que estaba junto a la ventana cerró los ojos. Ella no envenenó su sopa, dijo la señorita Marple, porque el veneno no estaba en la sopa cuando salió de la cocina, ni estaba en la sopa a las 5 en punto. Se lo añadió entre las 6 menos cuarto y las 6 menos 10, alguien que entró en la casa por el pasillo lateral, que sabía que la llave de repuesto se guardaba debajo del tercer ladrillo junto al leñero, que había estado en la cocina muchas veces y que llevaba, oculta entre sus pertenencias, un trozo de raíz de acónito procedente de la propia finca del coronel. La lavanda fue cambiada porque la ramita original, cortada por el coronel al mediodía, provenía del límite donde crece el acónito. Tenía una hoja de acónito enganchada. Un examen minucioso lo habría revelado. El asesino la sustituyó por una ramita recién cortada esa misma tarde del arbusto francés, por precaución, sin saber que tal sustitución, para un ojo observador, resultaría más incriminatoria que la original. Giró la cabeza suavemente hacia el piano. Daisy, querida, dijo, será mejor que se lo cuentes tú misma al inspector. No creo que lo dijeras en serio, como resultó ser. Daisy Debsbury permaneció muy quieta. El rubor había desaparecido de su rostro. No miró a la señorita Marple, ni al inspector, ni a Tom, quien la observaba con la boca ligeramente abierta. Iba a cambiar el testamento, dijo por fin, con voz baja y clara. Mamá leyó la carta. Me lo contó. Y al señor Abbott le debían 400 libras, y nunca las vería, y Tom iba a tener la cabaña cuando muriera el coronel. Se lo habían prometido. Ella se detuvo. Nadie habló. Solo quería, dijo, que se enfermara. El inspector Crewe dio un paso adelante desde la ventana. El fuego se asentó en la rejilla. Durante un largo instante, en el salón solo se oía el suave crepitar de las brasas en la chimenea. Tom, el muchacho del jardinero, permanecía inmóvil junto a la puerta. Su gorra, que había estado jugando con las manos, se le había caído a la alfombra, y no se agachó a recogerla. Daisy Debsbury estaba sentada erguida en la silla de respaldo recto junto al piano, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en un punto a media distancia que, hasta donde alcanzaba la vista, no contenía absolutamente nada. El inspector Crewe no habló. Era, observó la señorita Marple, un hombre que comprendía que una confesión, en su primera hora, debía asimilarse, y que una palabra suya ahora probablemente la echaría por tierra. Fue el doctor Penrose, al final, quien dijo en voz baja. Señorita Marple, tal vez usted sería tan amable de contarnos el resto. La señorita Marple miró el fuego. El resto, dijo, es prácticamente lo que ya se imaginan. Pero hay un par de cosas que conviene aclarar, porque afectan a otras personas presentes en esta sala, y no es justo que queden con ninguna duda. La señorita Ashby llegó a la casa a las 5 en punto, como había acordado. Llegó en el autobús de Winchester y caminó desde la parada. El coronel la recibió personalmente. Entraron al comedor, donde la mesa estaba puesta. Hablaron, imagino que durante un buen rato, y llegaron a un acuerdo. El coronel le mostró la carta de su abogado y el borrador del codicilo. Le dijo que lo firmaría esa misma tarde y que tendría una copia para finales de semana. Se sentaron a tomar la sopa poco después de las 5:30. A esa hora, el consomé solo contenía los ingredientes que la señora Pique le había añadido. Cada uno comió un poco. La señorita Ashby se disculpó, dejando al coronel en la mesa, y subió a su habitación azul para quitarse el abrigo de viaje y lavarse las manos. Calculo que estuvo arriba unos 8 minutos. La joven que estaba junto a la ventana habló por primera vez. Las 9, dijo. Miré el reloj del rellano. 9 minutos, dijo la señorita Marple. En esos 9 minutos, alguien entró por el pasillo lateral. Había entrado con la llave de repuesto que encontró debajo del ladrillo junto al cobertizo de leña. Llevaba en el bolsillo del abrigo un pequeño trozo de raíz de acónito, raspado y rayado,
envuelto en un trozo de papel. Conocía la casa. Había entrado y salido de la cocina cientos de veces, haciendo recados desde la oficina de correos, y sabía dónde estaría la sopera, y sabía que aún quedaba una segunda ración de consomé en ella, sobre el aparador, sin servir. No envenenó el plato que estaba en el sitio del coronel. Ese plato ya estaba medio vacío, y la señorita Ashby volvería a la mesa en cualquier momento. Envenenó la sopera, la segunda ración, de la que el coronel, que tenía buen apetito y estaba de muy buen humor, sin duda se serviría otra copa. Luego entró en el comedor, se acercó a la chimenea, adelantó el reloj a las 5:05 y lo detuvo. Corrió las cortinas. Tomó del jarrón del recibidor la ramita de lavanda con la hoja de acónito atrapada y la sustituyó por una ramita que había cortado esa misma tarde del arbusto francés, la misma que le había regalado Tom. Subió a la habitación azul junto a la escalera trasera mientras la señorita Ashby aún estaba en el lavabo, sacó la carta de debajo del secante y salió de la casa por donde había venido. Daisy había comenzado a llorar, muy en silencio. Fue la hoja de acónito en la lavanda lo que primero la alarmó, dijo la señorita Marple. La había visto el jueves por la mañana, cuando pasó por la casa con un telegrama. Su madre la había enviado. El coronel había puesto él mismo la ramita en el jarrón. Daisy vio la hoja y supo, con la rapidez propia de una muchacha de campo, lo que significaba, que el coronel, si examinaba la ramita más tarde, también podría notarla, recordar dónde la había cortado y hacer preguntas. No sabía que iba a morir, dijo Daisy. Su voz era suave y perfectamente clara. Te lo juro, no lo sabía. Pensé, por un instante, que estaría enfermo 1 o 2 días, que vendría el abogado y que no habría que firmar nada. Eso era todo. Pensé que habría tiempo. Pat. Pensaste, dijo la señorita Marple, sin mala intención, que podías ahorrarle a Tom su cabaña, al señor Abbott sus 400 libras y a tu madre su cliente más antiguo. Y no te paraste a pensar que el acónito no se mide a cucharadas. No, señora, dijo Daisy. Pasó 1 hora antes de que la habitación quedara vacía. El inspector Crewe sacó a Daisy por el pasillo lateral, caminando a su lado con una extraña ternura. Tom los acompañó, pálido y silencioso, tras haber pedido permiso para hacerlo y haberlo obtenido. La señora Pique permaneció en el sofá y, finalmente, lloró por el coronel, la perdiz y los 40 años que habían compartido. El doctor Penrose se sentó a su lado. La señorita Ashby se acercó sigilosamente a la señorita Marple, cruzando la habitación. Gracias, dijo ella. Querida, dijo la señorita Marple, lo siento mucho. Creo que no era un buen hombre. Pero era tu padre, y aquella última noche quiso hacer lo correcto. Sí, dijo la joven. Tenía esa intención. No lloró. Salió por la puerta principal, hacia el crepúsculo de septiembre, y caminó sola por el callejón hacia la parada del autobús. La señorita Marple la vio marcharse. Luego se puso el sombrero, cogió el bolso y, junto con su prima Louisa, caminó tranquilamente a casa pasando por el pórtico de la iglesia, donde ahora se había encendido una sola luz y las primeras estrellas comenzaban a asomar sobre los olmos.